Pueden sentarse, preciosa la adoración. Qué hermoso poder alabar a Dios con todo nuestro ser y en libertad. Pensar que hay lugares que no pueden abrir su boca para bendecir el nombre del Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo en esta mañana. Bienvenidos, amén. Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno poder estar en la casa del Señor y poder estar juntos. Amén. Sabemos que en la casa podemos hablar con Dios, podemos leer la Biblia, pero cuando las brasas están juntas hay mayor fuego. Una brasita sola no da mucho calor, pero cuando estamos juntos, por eso dice el Salmo, mirá cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en esta mañana podemos estar en armonía en la presencia de Dios, podemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que su nombre, que es sobre todo nombre, pueda manifestarse en nuestro espíritu y en nuestro ser, y podamos descubrir lo que Dios quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere decirnos en este tiempo. Yo no sé usted, pero yo estoy muy atento a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar en esta hora que nos toca vivir, en esta temporada que nos toca vivir. Estoy muy alerta a lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar, nos quiere decir. Vienen cambios profundos para que nosotros podamos entender lo que Dios nos habla y lo que Dios quiere en este tiempo. Quiero que vamos a repasar un poquito uno de los primeros versículos que leímos, ¿se acuerda cuando comenzó el año? Que está en Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. Vamos a mirar algunas cosas nuevamente allí y vamos a permitir que el Espíritu de Dios que se está moviendo, yo no sé, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo caminando en este lugar. Estoy con temor y con temblor delante de su presencia. Y Él conoce nuestras vidas, conoce nuestra mente y conoce nuestros corazones. Así que permítale que el Espíritu de Dios pueda venir a su interior en esta mañana. Amén. Esté con su corazón abierto, preparado. Él dice, yo estoy a las puertas y llamo. Yo estoy llamando en esta mañana. Y en esta mañana el Espíritu de Dios quiere comunicarse con nosotros. A los que son espirituales, Él quiere hablarle y decirle todo lo que tiene para este tiempo, lo secreto, lo escondido, lo que está guardado, Él lo quiere revelar. Cuando usted mira la Escritura, en diferentes tiempos Dios se manifestó de diferentes formas. Amén. Una sola vez se manifestó en una zarza, no hubo una segunda vez. Solo una vez hubo una zarza. Amén. Y una sola vez hubo una columna, una nube, un arca, un lugar. Hoy estamos nosotros como piedras vivas. Hoy estamos nosotros como el templo del Espíritu Santo. Hoy estamos nosotros permitiendo una vez más, como cantamos alguno de esos coros tan lindos, alfarero, te puede moldear. Él es el único que puede darnos la forma que Él desea. Él quiere darnos una forma. El barro no le puede decir al alfarero, quiero ser una jarra, quiero ser un jarrón o quiero ser otra cosa, sino que el alfarero lo va diseñando y le va dando la forma que Él quiere. Capítulo 18 de Jeremías habla de eso. No quiero hablarle, pero le quiero decir que dice que Él es el alfarero y Él quiere tomar en nuestras manos. No sé si ya encontró Primera de Corintios, capítulo 2, del verso al 16. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, ¿se acuerdan? El día martes tuvimos una reunión con el liderazgo y Adriana sintió hablar de una palabra muy importante para nuestras vidas, que es
la madurez. Y fíjese lo que dice esta palabra. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduro, quiere decir que Pablo está hablando esta palabra y diciendo, yo no lo puedo hacer en otra oportunidad si no hay gente crecida espiritualmente, si no hay gente que esté preparada para oír, para que pueda experimentar, para que pueda decir. Cuando miraba esta palabra yo pensaba, nosotros no estábamos preparados hace algún tiempo atrás para recibir la palabra que hoy Dios nos está hablando. Estábamos muy enfrascados en lo que era la sanidad divina, estábamos muy enfrascados en algo que era venir al culto, cantar e irnos contentos a casa. Por 2 años yo fui a las cruzadas de Benny Hinn solamente para caerme al suelo y reírme. Porque entiendo que fue por eso, no otra cosa no había. Íbamos contentos, pagábamos un montón de dólares para viajar y ahí nos caíamos nosotros y nos volvíamos a levantar y quería que lo tirábamos de vuelta. Ser maduros. Cuando la palabra de Dios nos habla de la madurez, es cuando la persona puede entender. Usted le habla a un niño y el niño no entiende. ¿Cuántas veces le decimos a los niños que no haga algo y lo vuelven a hacer continuamente? ¿No? Aun cuando jugamos con ellos, le decimos que no lo hagan y lo vuelven a hacer. Este es un tiempo donde Dios necesita la iglesia que esté madura, la iglesia que pueda tener el entendimiento para darse cuenta de lo que están sucediendo alrededor nuestro, los ambientes que se están produciendo, las cosas que están pasando. A nosotros no nos tiene que crear ni miedo ni temor, sino tiene que darnos la valentía de saber que en estos tiempos difíciles Dios no te dio un espíritu de cobardía, dice, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hay 3 cosas importantes que Pablo está diciendo en esta palabra: el amor, el poder y el dominio propio. Cuando Dios está hablando, o Jesús está hablando a su discípulo, dice, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir poder. Y ese poder no era, yo por muchos años pensé que el poder era para ir a sanar los enfermos, que el poder era para resucitar muertos. No está hablando de ese poder, está hablando de una autoridad que Dios te concede porque Él te da un llamado y en ese llamado pone una tarea específica de que el evangelio tiene que ser predicado en todo el reino. El poder que le estaba dando a los discípulos era: ustedes van a llevar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis ese poder, esa autoridad. Cuando nosotros miramos este capítulo, dice: si hablo con palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. La sabiduría que Dios nos quiere hablar no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la razón, sino tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios te quiere enseñar. Amén. Un día Jesús, parado en una sinagoga, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Él dice, el Hijo de Dios está diciendo: me ha ungido Dios para dar las buenas noticias, predicarle a los pobres, llevarle la luz.
porque la luz hace que nosotros podamos salir de las tinieblas, de la oscuridad. Cuando usted sale de la oscuridad y entra en esa verdadera luz, es donde nosotros comenzamos a entender el verdadero diseño y el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. La luz hace que yo pueda caminar por el lugar correcto, ¿sí o no? Amén. Porque puedo ver, puedo entender. Y en este mundo de tiniebla, en este mundo de oscuridad, en este mundo donde continuamente nos quieren sacar del diseño y de la voluntad correcta que Dios tiene para con nuestras vidas, es donde nosotros tenemos que estar atentos. Porque ser engañado quiere decir que alguien va a decir algo parecido a la verdad. En los postreros tiempos dice que seremos engañados, y aún los escogidos van a ser engañados. O sea, aquellos que saben qué es lo correcto, aquellos que saben cuál es la verdad, van a ser engañados. Entonces nosotros necesitamos esa sabiduría que no es humana, que no es con nuestra razón, que no es con nuestro entendimiento lo que se puede estudiar, sino algo que proviene de una luz gloriosa y maravillosa que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que Él va a revelar, porque el Espíritu Santo está contigo, vive contigo, te acompaña, te guía. El Espíritu Santo te muestra, el Espíritu Santo te da la fuerza necesaria, el Espíritu Santo no te hace sentir que estás solo. Yo he escuchado a personas cristianas decir estoy sola, entonces quiere decir que Cristo no está con ella. Porque usted no puede estar solo mientras está acompañado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, diga conmigo persona. Otra vez, persona. Persona. Otra vez, diga persona. Porque a veces como no lo vemos, no nos damos cuenta, es una persona. Y donde hay dos congregados en mi nombre, sea usted y el Espíritu Santo, viene otro más, que es Jesús. Yo estoy con ellos. Es glorioso. Entonces no está solo. ¿Ve? No se sienta sola. Cuando muchas veces las personas que son viudas y dicen me siento solita, no sé no está sola. Si está Jesús, está lo más importante del universo, lo más importante de la eternidad. El mismo Dios baja para estar contigo y acompañarte y guardarte y darte su misericordia, su amor y todo lo que tiene para con nuestras vidas. El verso 7 dice, no la sabiduría que hablamos es el misterio de Dios. O sea que lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo, 2021, el año que nos toca vivir, 2021, en el medio de la pandemia, Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos. El Espíritu Santo quiere direccionarnos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sabe lo que es direccionar? No me gusta mucho andar en barco, a mí le tengo un poco de fobia al agua. Hasta cuando te cae de arriba le tengo fobia. Pero sabe, cuando usted tiene que manejar un barco, tiene un timón. No sé si alguna vez vio el timón, ¿ve? Ese timón hace que usted lo direccione para donde quiere ir. Es como cuando usted toma el volante, usted direcciona el auto para donde lo quiere llevar. Si nunca manejó un auto, alguna vez manejó una bicicleta. Entonces sabe cómo es esa dirección. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en este tiempo? Nos quiere direccionar. Amén. Un día Dios direccionó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo dónde iba a ir. A veces nosotros podemos salir ya con un lugar. Me voy a Santiago del Estero, me voy a Tucumán. Ya sabe,
a dónde va a ir y con qué se va a encontrar y las cosas y hoy tenemos la bendición de que si vamos a un lugar y no sabemos cómo es, vamos a internet y miramos las fotos, ¿sí o no? Y voy a estar por este lugar y voy a caminar por acá y voy a ver esto. Él ni siquiera sabía dónde iba. No sabía cómo era el lugar, los paisajes, cómo era el camino que iba a tomar. Solamente una orden dada por Dios. Porque eso hace la madurez. La madurez hace que obedezca a algo que no te das cuenta dónde vas a ir. Porque a veces cuando nosotros no entendemos el plan, pero mostrame algo para que yo me mueva. No, Dios te dice, ve, y quiere decir que tenés que arrancar. Salí, mové los pasos, yo te voy a mover. Así que vos salí. Y él tuvo que salir. Y fíjese que cuando uno sale tiene pérdidas, porque él perdió a toda su familia. Si tenía un lugar, una vivienda, él perdió su vivienda porque la casa no se la pudo llevar. Él perdió todo lo que tenía. Porque hoy el llamado de Dios muchas veces, hoy fíjese que hay personas que no pueden obedecer al llamado de Dios porque el materialismo le está impidiendo que puedan cumplir el propósito de Dios. Tengo que trabajar y si no trabajo no como. Dios te puede alimentar sin que trabaje. Nos olvidamos que los discípulos tuvieron que dejarlo todo por seguir a Jesús. Porque a veces nosotros hablamos de la grandeza y de lo extraordinario que Dios, pero tenemos miedo cuando la billetera no tiene un billete. Y es cuando nosotros tenemos que aprender lo que hizo Abraham, salir. Como decían los europeos, cuando se vinieron los europeos, dice que vinieron con una mano atrás y otra adelante, porque no tenían nada. Sin nada. Llegaron con una valija. Me imagino que así llegó Daniel y Pamela, con una valija nada más. Vaya a fijarse todo lo que tienen ahora. Si se quieren ir, tienen que alquilar 2 colectivos para llevarse todo lo que tienen. ¿Ve? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el propósito? Es donde Dios quiere llevarnos. Por eso cuando habla de esta palabra, que fue la palabra que recibimos para el principio de año, porque al final de este versículo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos. ¿Cuándo vamos a tener la mente? Cuando nosotros maduremos espiritualmente. No seamos niños arrastrados de un lugar para el otro. O con capricho muchas veces. Porque nos encaprichamos. Pero los gobernantes de este mundo no la entendieron. Se lo voy a volver a repetir porque veo gente, ahora que vienen las votaciones vamos a ver mucha gente peleándose en el Facebook para defender partidos políticos. Dice, pero los gobernantes de este mundo no entendieron. Los gobernantes de este mundo nunca van a poder entender lo que es el reino de Dios. Jamás. Porque para ellos está cegado esa parte. Pero usted y yo tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría. Y ahí es donde nosotros tenemos que accionar, entender lo que realmente el Espíritu de Dios quiere hablar, nos quiere decir. Fíjese que aún en el Nuevo Testamento vemos de qué manera Dios le cambió los planes a Pablo. Cuando le dijo, no entres, no entre a ese lugar, no es el tiempo, no es el momento. ¿Sabe? Cuando uno me acuerdo cuando nosotros abrimos Capitán Sarmiento, yo pasaba muchas veces por la ruta 8 que va a Recife,
iba hasta San Antonio de Areco y San Antonio de Areco agarraba la ruta 8, después la 41 nace en Varadero y cuando pasaba era un lugar que pasaba y decía qué lindo para hacer una campaña, qué lindo para hacer una campaña. Pero un día que quise entrar, yo sentí la voz del Espíritu Santo y me dijo, no es el tiempo. Y 2 o 3 veces, no es el tiempo. Y pasé varias veces, hasta que en un momento la voz dijo, este es el tiempo, este es el momento. Y cuando entramos para hacer la campaña, no es que se me abrieron todas las puertas, fuimos a alquilar una canchita que era para hacer la campaña y no nos permitieron. Había habido un problema muy grande con las iglesias, con una iglesia evangélica que habían hecho algo raro y el intendente prohibió que tuviéramos reuniones, ningún lugar público. Entonces uno puede decir, bueno, parece que no es Dios, parece que Dios me cerró la puerta, pero el Espíritu Santo había dicho, este es el momento. Y me acuerdo que salimos a buscar un lugar y pasamos por un salón donde lo estaban pintando y lo estaban arreglando, iban a hacer un supermercado. Y fuimos a ver si nos alquilaban y el hombre, me llevaron a hablar con el hombre y me dijo el hombre, no, dice, lo estoy pintando para hacer un supermercado, no se alquila. Yo lo necesito para un par de reuniones, nada más. No, me dijo que no. Y el Espíritu Santo me dijo, este es el lugar. ¿Sí? ¿Cómo hago para que este entienda? Lo único que usted puede hacer es orar. Así que con algunos hermanos que estábamos ahí, me estaban acompañando, dijimos, bueno, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a orar. 15 días más tarde, nosotros íbamos a la casa del hermano Hurtado, ahí parábamos, era un hermano que se había convertido y me fueron a buscar ahí. Y apareció un hombre, ni sabía quién era ese hombre, y apareció en la puerta y dijo, ¿sabe? Hace una semana que no puedo dormir. Y como no puedo dormir, siento una voz que me dice, prestale el salón, prestales el salón. Así que acá tienen la llave, no le vamos a cobrar nada, empiecen cuando quieran. Y ahí comenzamos la campaña. Dios tiene el control. A veces nos apuramos y a veces no nos damos cuenta que hay una autoridad suprema, que Él quiere dirigirnos, Él quiere llevarnos, Él quiere mostrarnos, como dice Romanos 12:2, lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para con nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Dice en el verso 9, a eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los ama. Él te ama. Él te ama. Y como Él nos ama, Él quiere que yo me mueva dentro de esa dirección. Dentro de lo que Dios ya ha planificado, lo que Dios tiene para conmigo. Ya lo preparó desde el principio de la creación del mundo. Antes que todo sucediera, Dios tenía el plan. Dios lo había dibujado. Ya Dios lo había planeado para que nosotros nos podamos mover en esa dimensión y en ese poder, en esa autoridad, porque Él quiere que yo crea en ese poder extraordinario que tiene para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero no fue a nosotros quien Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu Santo, pues su Espíritu Santo investiga todo a fondo y nos muestra lo secreto profundo de Dios. Dice, nos muestra. Quiere decir que Dios te quiere mostrar.
pero tenés que ser maduro para eso. Como decía Adriana el martes, usted no le puede tener el dinero para regalarle un auto a su hijo, pero no se lo va a dar cuando es niño. Tiene que saber manejarlo. El sábado estaba haciendo un asado y venía Ramiro y me vio que yo estaba moviendo las brasas. Entonces él me dijo, ¿puedo? Le dije, no, porque vos sos muy chiquita. No, yo soy grande, me dijo. No, todavía no tenés la edad suficiente porque te podés quemar. Porque lo quiere hacer. ¿Lo puede hacer? Sí, lo podía haber dejado que mueva porque iba a mover un poquito las brasas. Pero no es lo correcto para él. A veces Dios quiere hacer algo, pero no le puede dar esa autoridad o ese poder porque no es lo correcto lo que estás haciendo. Porque no ha alcanzado la madurez para poder llevarte a esa dimensión. Y para hacerte entender, porque nos encaprichamos muchas veces y somos como esos niños que quieren hacer algo que no es correcto. No es el tiempo, no es el momento. Por eso yo creo que los tiempos de Dios, Cristo vino en su tiempo. La pandemia sucedió en el tiempo que tenía que suceder. Ni un año antes ni un año después. Pero está hablándonos a nosotros. Nosotros somos, no el mundo lo va a entender. El mundo entiende que esto es una maldición. Nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué es lo que Dios nos quiere llevar con todo esto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y hacia dónde? Para que yo pueda entender todo lo que Dios tiene planeado. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Mire qué maravilloso. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el mundo. El mundo no entiende. El mundo está ciego, el mundo no se da cuenta. Por eso tenemos que salir del sistema, porque el mundo te envuelve cada vez más en el infierno y te saca fuera de tu propósito que podés cumplir en la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado a no ser engañado, porque el sistema te engaña muy fácil. Todo hoy está cambiando. Todo hoy se está haciendo muy liviano. Todo se está haciendo demasiado liviano todo. Hoy todo se puede hacer. Hoy todo vale. Todo vale. Usted escucha a alguien, todo vale. Todo se puede hacer. No, hay reglas. Y Dios es un Dios que tiene reglas. Se la puso a esta tierra la regla. Por eso cuando una semilla cae en la tierra, Él ordenó a la tierra que esa semilla tiene que germinar. Ponga cualquier semilla dentro de la tierra y va a ver que usted no le tiene que hacer nada. La riega un poquito con agua y esa semilla germina. Tiene una orden dada por Dios. Hay un sistema. Entonces tenemos que entender la verdad que Dios tiene para con nuestra vida. Lo que Dios nos habla. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y le vuelvo a repetir el versículo que le dije al principio. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Hay un poder sobrenatural. Hay un poder que nos cambia, que nos transforma, que lo regenera. Por eso cuando alguien tiene un encuentro verdaderamente con Dios, se produce un cambio.
Nosotros hemos venido por muchos años a la iglesia siempre con la vieja naturaleza. Por eso encontrábamos personas que venían a la iglesia, pero en el trabajo se llevaban una herramienta, se llevaban una cosa. Total, tienen mucho. Y no se producía el cambio en nuestro interior, en nuestro ser. Y la Biblia dice que el que robaba no robe más. ¿No dice así? El que robaba no robe más. Y si no hay un cambio es porque no hay una nueva naturaleza. Y si no tenés la nueva naturaleza no podés madurar. Porque madurar cuando tenés una nueva naturaleza y vas creciendo día tras día hasta que nosotros alcancemos la perfección. Porque nos vamos perfeccionando a través de la palabra y el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer. Tiene que producir un cambio. Tiene que haber un cambio de mente. Si no cambio la manera de pensar, nunca voy a poder cambiar la manera de vivir. Por eso tengo que tener cuidado con quién me junto. Cuando usted está con gente apasionada que le gusta un deporte, fíjese que se llevan bárbaro. Miles se pueden llevar bárbaro, porque tienen la misma pasión, tienen el mismo deseo. Por eso, como hijos de Dios, nosotros tenemos que mantenernos en unidad y tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo. Tener la misma mente que tiene Cristo, para que nosotros podamos accionar en lo que Dios ya determinó, lo que Dios nos quiere mostrar, donde Dios nos quiere llevar cada día, caminando en su perfecta voluntad y mostrándonos todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, como dice esta preciosa palabra: nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. El verso 13 dice: le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos palabra que el Espíritu nos da y usamos la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Las verdades que son del Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Cuando Jesús le dice un día a una mujer que estaba mal mirada, que no la querían en el pueblo, que era la samaritana, ¿se acuerda? Y le dice una verdad tan extraordinaria a esa mujer, y dice: un día los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es tremenda la palabra. En espíritu van a adorar y en verdad. Muchos de ustedes, gracias a Dios, no tuvieron el tiempo que nosotros tuvimos, que adorar para nosotros era cantar una marcha. Y cantábamos todas marchas. Y si te comparaba la Biblia, era obligatorio comprarte el himnario. Más, en algunas librerías te metían, dice: no, esto también lo usan. Es el himnario. Y entonces uno venía y el 25, el 100, a los pies de Jesucristo, es estar mucho mejor, escuchando cual María la palabra de su amor, decía ese himno. El 25, pero cantábamos, no adorábamos, eran todas marchas. Hoy tenemos la bendición de sacar nuestro corazón a la presencia de Dios y humillarnos y permitirle que Él moldee, que Él nos quiebre, que Él nos forme, que haga de nuevo lo que Él quiere hacer dentro de nosotros. Es una bendición que hoy nos permite, y a veces ni siquiera abrimos la boca.
Se da cuenta que a veces la libertad nos sacó fuera del verdadero diseño de Dios. Y nos conformamos cuando algunas personas dicen, sí, pero yo creo en Dios. Pero con creer en Dios no afecta a Dios. Es obedecer la palabra. Es cumplir con lo que Dios ordena y lo que Dios nos dice a través de ella. No se aparte de ti, ni a diestra ni a siniestra. No te podés mover ni a la derecha ni a la izquierda, sino obedecer la palabra, cumplir con la palabra. Él establece esta palabra. El 14 dice, porque los que no son espirituales, no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. El verso 15 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Y aquí está el versículo maravilloso. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos que estas cosas, porque tenemos la mente de Cristo, nosotros la podemos entender. Entonces, cuando nosotros alcanzamos esa madurez, no tenemos límite. El único que puede poner el límite es usted. Porque es donde Dios dice, lo imposible, Dios lo hace posible. Lo imposible, Dios lo hace posible. Y ahí comenzamos a entrar en lugares donde Dios nos da el poder y la autoridad, que son los lugares celestiales, en las huestes espirituales. Podemos entrar en lugares donde nadie puede entrar, porque solo Dios te da el poder para poder hacerlo. Y hay una autoridad dada, por eso el diablo no te puede tocar. El diablo te toca cuando le abrí la puerta. Usted le puede abrir la puerta al diablo o la puerta a Jesús. Por eso hasta Jesús mismo dice, yo estoy en la puerta. Si me deja entrar, entro. Depende de ti. Cuando nosotros podemos caminar en esa dimensión y podemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos salir de esas cosas que nos afectan muchas veces en la parte espiritual, que están dentro de nosotros, la amargura, el rencor, los malos pensamientos. Muchas veces son ataduras que vienen a nuestras vidas y no nos dejan alcanzar el verdadero diseño que Dios nos quiere enseñar, la verdadera palabra que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cuando usted ve la historia de Abraham es tremenda, cómo Dios le habla, cómo Dios le dice. ¿Y sabe por qué hoy tenemos un problema en el oriente? Por la desobediencia de Abraham. La desobediencia de Abraham se llama Ismael. Se apuró. Él quería tener heredero, pero no era la criada la que le tenía que dar un hijo, sino era Sara. Pero ¿qué vio en lo natural? Que era una mujer ya grande y que no podía quedar embarazada. En lo natural. En lo natural hay límite. En lo sobrenatural no hay límite. No hay límite. Se lo vuelvo a decir para que lo crea. No hay límite. No hay límite. En lo sobrenatural
1 más 1 son 1000. Porque es sobrenatural. En lo natural son 2. No sé qué querés más. Porque depende de lo que creas. ¿A dónde querés entrar? ¿A dónde querés ir? ¿Dónde querés llegar? Abraham, Dios le hizo mirar la tierra. Hasta donde lleguen tus ojos va a llegar tu herencia. Se paró en un lugar alto y ahí dijo, esa es toda tu tierra. ¿Para qué quería Abraham toda la tierra? Si no la iba a poder disfrutar. Pero Dios le estaba dando una palabra profética. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque un hombre le creyó. Dice que se aferró, no titubeó, sino que se aferró a la palabra. Este es un tiempo, hermanos, que tenemos que aferrarnos a la palabra. Aferrarnos a la palabra, no escuchar lo que está diciendo el sistema, no escuchar, tener cuidado, tapar nuestros oídos, no permitir que esto nos afecte, porque te va a afectar día tras día más. Por eso tenemos que estar atentos, poner nuestro escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, dice el libro de Efesios. Cuando viene un dardo es para que yo pueda poner el escudo, para que no me pueda tocar. Cuando esas cosas vienen, te tiran, te dicen, usted, estoy aferrado a la palabra, le creo a la palabra, es lo que dice la palabra. Entonces voy a caminar en una dimensión que Dios tiene para con nuestra vida. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice, y quiero que sepáis, hermanos, que la circunstancia en que me he visto ha reanudado en el mayor progreso del Evangelio. O sea, ¿qué hizo la cárcel para mí? Me bendijo. ¿Qué hizo un problema? Me bendijo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Usted cuando pasa por un problema, lo primero que le echa la culpa al diablo. Las luchas que uno tiene espirituales. Y Dios te quiere formar. Dios quiere ayudarte, pero nosotros no queremos. ¿Qué hubiera pasado con Job? Si no hubiera sucedido de lo que sucedió, nunca lo hubiéramos enterado nosotros que Dios le estaba dando una clase al mismo Lucifer y Satanás, diciendo que un hombre fiel a Dios puede hacer lo imposible posible delante de su presencia. Y fíjese todo lo que perdió, pero todo lo que Dios le volvió a dar. Le dio hijos, riqueza. Y él entendió. Termina el libro diciendo, hablaba, decía lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Circunstancia, problema, adversidad, bendición del cielo para nuestras vidas. Las pruebas producen paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros pasamos por esa paciencia, va moldeando nuestras vidas. Cuando usted mira Josué capítulo 3, fíjese, ¿cuál es el cambio en la vida de Josué? Tienen que producir un cambio. Israel cambia el maná en leche y miel. De cosas pacíficas, Josué se transforma en un guerrero, en un conquistador. Nosotros nos tenemos que levantar cada día para conquistar esta tierra, porque somos lo único que podemos mostrar a este mundo justicia, verdad y amor verdadero. Por eso necesitamos entrar dentro del dominio, dentro de ese reino extraordinario que Dios tiene para con nuestras vidas. Venga tu reino y hágase tu voluntad
así en el cielo como en la tierra. Que yo pueda caminar en esos preceptos o en lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Dios nos quiere sacar no solamente en la geografía de llevarte de un lugar al otro, sino que Dios quiere que nosotros podamos transformar la tierra con la verdad, con la palabra, con el evangelio del reino. Amén. Por eso Jesús mandó a ser discípulo, estar con ellos, convivir con ellos, enseñarle. Todo lo que yo les he enseñado a ustedes es lo que ustedes tienen que enseñar a otros. Todo lo que usted aprende tiene que compartirlo con otro. De gracia recibiste, de gracia da. Compartirlo, llevarlo a la verdad, llevarlo al conocimiento. No discutir. Porque cuando usted pone una semilla, tiene que esperar que crezca, nada más. Creo que Adriana un día contó de las semillas del bambú, que tardaba 7 años, ¿era? Se pone la semillita de bambú y tiene que esperar 7 años. Lo maravilloso es que cuando crece 1 metro por día. Esto es lo que va a comenzar a suceder en el reino de Dios. Porque Dios está apurando las cosas. Esto que está sucediendo en el oriente y en lo que está sucediendo ahora es plan de Dios, hermano. Es un plan que Dios tiene. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted encuentra que aún los musulmanes, los árabes, van a ser direccionados por Dios, dirigidos por Dios. Porque Dios también tiene un plan. Cuando Dios le habla a Abraham, después le habló en el capítulo 17 de Génesis, le dice: yo también tengo un plan con Ismael. Y en él en él va a haber también cientos de naciones. Hay un plan. ¿Ve? Cuando nosotros podemos entender las direcciones correctas que Dios tiene, humanamente no lo podemos entender. Israel no lo puede entender porque Israel es una nación más. Los evangélicos adoran a Israel. Pero es un país corrupto. Es el único país que le paga a las jovencitas de 18 años 2 abortos por año. Le regala a las que hacen el servicio militar. Y en la ley condena eso. Sin embargo, Israel lo hace. Entonces tenemos que darnos cuenta dónde Dios nos quiere llevar y dónde Dios nos quiere dirigir. Por eso necesitamos, ¿qué? La sabiduría, estar crecido, maduro espiritualmente, entender. ¿Cuándo vas a la universidad? Cuando ya pasaste el jardín, la primaria, la secundaria y ahora viene la universidad. Y es diferente el trato en la universidad. No sé porque nunca estuve, pero debe ser diferente. Nunca pasé de 4º grado. Pero es diferente, ¿no? ¿Usted estudió en la universidad? Ya te tratan diferente, no es como que te hacen una prueba, me imagino que te hacen una evaluación. Y cuando das algo ya... Tenemos que entrar a la universidad del cielo, porque Dios nos quiere preparar para algo extraordinario. Y aquí está la gente capaz, acá está la gente que sabe, acá está la gente que fue escogida para eso. Acá adentro es donde nosotros tenemos esa universidad para poder entender lo secreto que nadie sabe, las cosas escondidas y guardadas. Entonces cuando usted después escucha alguna noticia, usted se va a reír, dice, porque usted ya la sabía. Usted ya entendió eso. Ya vio eso. Usted lo entendió por la palabra. Dice, esto yo sabía que iba a suceder.
acá. Dios nos está mostrando, Dios nos está llevando. Entonces nosotros tenemos que vivir en victoria cada día, confiando en el poder extraordinario que Dios nos regaló, que nos entregó para cada uno de nosotros. ¿Ve? Cuando el diablo te quiere amargar, cuando el diablo te quiere entristecer, es cuando tenés que sacar la bandera de victoria y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No dice algunas cosas, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. El poder de Dios está en mí. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Den un aplauso al Señor. Termino porque se me fue la hora. Me entusiasmé demasiado. Si nosotros no conquistamos lo interno, nunca vamos a conquistar lo externo. Lo interno dentro nuestro tiene que ser conquistado primero. Es ahí donde nosotros batallamos cada día. Es ahí donde nosotros estamos poniéndole la fuerza para vencer nuestra carnalidad, nuestro ego, nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro celo, nuestra vanagloria, nuestra contienda. Tenemos que arrancar, arrancar de nuestro ser para que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento y abra los ojos de ese entendimiento, porque Él te va a llevar a esa dimensión de gloria, a esa dimensión de poder. Pablo decía: Él es la fortaleza. No es mi fuerza, no es con la fuerza humana, no es con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que proviene de Dios. Dios nos va a dar estrategia en el tiempo donde vamos a alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio, con la palabra de Dios. Él nos va a dar la estrategia. Él nos va a decir cómo poder hacerlo y cómo poder entenderlo. ¿Cuántos lo creen? Cierro los ojos por un momento y permítale a la presencia del Espíritu de Dios, a este Dios de misericordia, a este Dios de amor, a este Dios de poder, de autoridad, permítale por un momento que pueda hablarle a lo profundo de su ser. Señor, gracias, porque en esta mañana podemos acercarnos al trono de tu presencia, al lugar santísimo, Señor, para invocar tu nombre, que es sobre todo nombre, y engrandecer por tu verdad y por lo que tú nos hablas cada día, Señor. En esta mañana te agradecemos porque podemos estar juntos, porque tu palabra es viva y poderosa. Y una vez más, gracias por tu amor tan grande, por tu bendición tan hermosa y por todo lo que tú tienes para con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.